Hola, bienvenido a un nuevo video de Resuelve con Rolando. Vamos a resolver un problema de análisis dimensional. El problema nos dice la ecuación, acá tenemos una ecuación, es dimensionalmente correcta, donde B es velocidad y W es trabajo. Hallar las dimensiones de E nos pide el problema. Muy bien, entonces, como el problema nos pide que hallemos las dimensiones de E, lo que tenemos que hacer es registrar las dimensiones de las variables que nos detalla el problema. En este caso, B nos dice que es la velocidad, una ecuación dimensional muy utilizada. Las dimensiones de B son L por T a la menos 1. W es trabajo, dice. Bueno, recordemos que el trabajo, ¿no? Una manera siempre muy simple de recordar esto, el trabajo, recordemos que es fuerza por desplazamiento. Si queremos entonces las dimensiones del trabajo, necesitamos las dimensiones de la fuerza y las dimensiones del desplazamiento. Ahora bien, recordemos también que la fuerza es masa por aceleración, entonces tendríamos acá en lugar de dimensiones de la fuerza, dimensiones de la masa, dimensiones de la aceleración por dimensiones del desplazamiento. Finalmente entonces las dimensiones del trabajo vienen a ser dimensiones de la masa, que son m simplemente, dimensiones de la aceleración, que son L por T a la menos 2, y finalmente las dimensiones del desplazamiento, que son L también. Por lo tanto, las dimensiones del trabajo son entonces L por L, L cuadrado, M por T a la menos 2. Muy bien, entonces registramos esto, que siempre, si no lo recordamos, porque si es un poquito difícil tal vez de recordar de memoria todas las dimensiones de todas las magnitudes derivadas, esta es una manera simple de hacerlo. Entonces las dimensiones del trabajo son L cuadrado, M por T elevado a menos 2. Bueno, únicamente estas son las variables de las que nos da el problema la información. Y lo que nos pide el problema son las dimensiones de E. Vamos a ir entonces ahora para la solución, como es casi habitual, como una regla ya en este tipo de problemas, tenemos que partir naturalmente de la ecuación que nos da el problema. Entonces decimos en la ecuación que nos da el problema y la vamos a copiar, en la ecuación vemos que ya tenemos despejada a E, entonces E la escribimos con rojo, como es lógico, porque es la incógnita. Y en la parte derecha tenemos una división. Bueno, tenemos en realidad la suma de tres términos y el primer término es una división. En la primera tenemos a elevado a la sexta y ya esto lo anotamos con color azul porque no sabemos qué es a. Nunca nos dijeron que es a. A elevado a la sexta sobre W, W si sabemos que es el trabajo, sobre W al cuadrado. Ahí no hay problema. Luego todo esto más R, pero R tampoco sabemos qué es, entonces lo vamos a registrar con color azul porque es una incógnita secundaria más, y ahora tenemos acá otra división. En este caso ya tenemos una división un poquito más larga. Esta división nos dice raíz cuadrada, vamos a anotar entonces la raíz cuadrada de a elevado al cubo. No sabemos nuevamente qué es a, pero aquí tenemos a elevado al cubo más b. Entonces acá tenemos más b. Todo esto está dentro de la raíz cuadrada y a su vez todo esto está dividido entre 2 veces q. Nuevamente tampoco sabemos qué es q en este problema. Bueno, entonces naturalmente si conociéramos cuáles son todas o cómo se llaman, cuál es el nombre de todas las magnitudes, de todas las variables que intervienen en esta ecuación, únicamente lo que tendríamos que hacer es reemplazar el valor de las magnitudes, las dimensiones de las magnitudes y resolver el problema. En este caso no va a ser esto tan simple porque no conocemos qué es A, no conocemos qué es Q, tampoco conocemos qué es R, no nos lo dijo el problema. Sin embargo, como la ecuación es correcta, tenemos que, podemos nosotros valernos de lo siguiente en esta ecuación. Veamos, primero, esta es una ecuación algebraica, una ecuación común y corriente. Ahora bien, para hablar de ecuación, para hablar de dimensiones, tendríamos que hallar dimensiones en ambos lados de la ecuación, que eh, en esta ecuación, como es una ecuación un poquito larga, en la parte derecha tiene tres términos, tiene numeradores, denominadores, sería quizás un proceso largo. Vamos a abreviar un poquito este proceso que ya lo hicimos en otro video, lo hicimos detalladamente, pero en este caso ya sería muy tedioso. Entonces simplemente lo que vamos a recordar va a ser, vamos a decir acá,
como la ecuación es correcta, bueno, obviamente aún no vamos a reemplazar acá las dimensiones, porque si reemplazamos dimensiones tendríamos que llegar hasta dimensiones de este término, de este otro. Simplemente, ¿qué es lo que qué es lo que vamos a tomar en cuenta? Como la ecuación es correcta, bueno, primero no sabemos qué es a la sexta, pero acá no podemos hacer mucho. Lo que sí podemos hacer en esta ecuación, como esta ecuación es correcta, es lo siguiente. Nos concentramos en el tercer término de la parte derecha y en particular en todo lo que está dentro de la raíz cuadrada. Entonces, como la ecuación es correcta, debe pasar esto. A elevado al cubo, no sabemos qué es. De hecho, no sabemos qué es A, pero sí sabemos que B es una velocidad. Entonces, lo que va a pasar, bueno, a ver, para escribir todo este término, simplemente vamos a ponerlo de esta manera. Nos estamos concentrando, como señalaba, en el numerador del tercer término. Y en particular, simplemente una vez que llegamos a este punto, nos vamos a concentrar en todo lo que está dentro de la raíz. No en la raíz porque no viene a ser muy relevante en este momento. Entonces, ¿qué es lo que sucede dentro de la raíz? Ya que b es velocidad y la ecuación es correcta, recordemos que a una velocidad solo se le puede sumar o restar otra velocidad. Entonces debe ocurrir lo siguiente. Debe ocurrir que para que la ecuación sea correcta, a al cubo tiene que ser también una velocidad. Tiene que ser una velocidad. ¿Por qué? Porque como señalábamos, a una velocidad solo se le puede sumar otra velocidad. Reitero, deberíamos haber hecho acá lo siguiente. Deberíamos haber hallado dimensiones en ambos lados de la ecuación y hablar de las dimensiones para hablar con mayor propiedad. Sin embargo, para no extender el proceso es que lo estamos resumiendo de esta manera simplemente. Ahora, entonces, lo que ya sabemos en este momento es que a al cubo es una velocidad, pero no sabemos qué es a en realidad. Entonces, para saber qué es a, pues simplemente el cubo, este cubo va a pasar a la derecha como raíz cúbica. Entonces, tendremos finalmente que a es la raíz cúbica de una velocidad. Entonces, ya sabemos qué es a. Muy bien. Ahora, como ya sabemos qué es a, la raíz es la raíz cúbica de b, una pregunta que a veces nos hacemos es, bueno, entonces habíamos dicho acá que necesitábamos saber qué es a, qué es r, qué es q para tener toda la ecuación. Sin embargo, también recordemos lo siguiente. Además, en lugar de también vamos a decir además, acá que es lo más correcto. Decimos además, ¿qué debe ocurrir acá? Vamos a nosotros vamos a copiar simplemente nuestra ecuación para tenerla acá presente. Y voy a señalar acá algo que es muy importante. Esta es la ecuación que nos daba el problema. Ya que la ecuación es correcta, esta ecuación es correcta, ¿qué debe pasar? En esta ecuación, claro, siempre nos estamos refiriendo a una ecuación dimensional. Las unidades, las dimensiones, deben ser iguales de todos. Entonces, las dimensiones de E tienen que ser iguales a las dimensiones del primer término de la derecha, del segundo, del tercero. Entonces, esto lo voy a señalar de esta manera. E, que es la parte izquierda de la ecuación, y a elevado a la sexta sobre w al cuadrado, ¿qué debe pasar con estos dos términos? Lo vamos a señalar acá, muy pero muy explícitamente. Deben tener, ya que la ecuación es correcta, estos dos términos, tal como todos los demás también, deben tener las mismas dimensiones. Estamos hablando en este caso de dimensiones porque el problema nos pedía que hallemos las dimensiones de E. Entonces, como deben tener las mismas dimensiones, esto nos faculta y esto nos posibilita ya no tener que hallar las dimensiones de R, las dimensiones de Q. ¿Por qué? Porque claro, si el problema sería diferente si el problema nos pidiera hallar las dimensiones de R, de Q, pero no nos pide, entonces hallarlas ya sería un proceso que ya no tendría mucha utilidad a la larga. Entonces, como deben tener las mismas dimensiones, vamos a decir acá
Luego, entonces lo que debe ocurrir es que deben tener las mismas dimensiones. Vamos a escribir esto adecuadamente. Las dimensiones de E tienen que ser igual a las dimensiones de toda la derecha. Y toda la derecha es a la sexta sobre W al cuadrado. Dimensiones de A a la sexta. Ahora bien, pero ya sabemos acá, y eso es lo que vamos a hacer, vamos a ir reemplazando. En lugar de tener todavía las dimensiones, únicamente vamos a reemplazar el valor que hallamos de A. Resulta que A es la raíz cúbica de B. Ahora recordemos también que esto se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir como B elevado a un tercio. De esta manera nos quedaría. Entonces, A, recordemos que A, aquí está, como lo señalábamos, A es B elevado a un tercio, pero a su vez todo esto está elevado, según lo que nos dice el problema, está elevado a la sexta. Y todo esto está dividido entre W al cuadrado. Bien, vamos a seguir realizando operaciones acá. Tendremos las dimensiones de E son iguales a... Ahora, recordamos acá que al tener potencia de otra potencia, los exponentes se multiplican y tendremos entonces, en el numerador tendremos 6 por 1, 6. 6 entre 3 nos quedará B al cuadrado simplemente, ¿no? 6 por 1, 6 entre 3 es 2. 6 entre 3 es 2. Y en la parte derecha, perdón, en la parte del denominador tendremos W al cuadrado. Ahora observamos cómo ambos están elevados al cuadrado. Podemos simplemente esto reescribirlo de la siguiente manera. Las dimensiones de B sobre W y todo esto elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque recordemos que en la multiplicación y división todo se puede hacer y además siempre se pueden asociar estas potencias, ¿no? Recordemos que estos exponentes, perdón, recordemos que esto viene de una propiedad elemental que nos dice que si tenemos A sobre B elevado a la N, el exponente se reparte arriba y abajo, pero recordemos que esto también se puede realizar a la inversa, es decir, si tenemos la derecha me genera la izquierda, que es lo que hicimos precisamente acá. Ya para ir terminando, reemplazamos las dimensiones tanto de la velocidad como del trabajo de la velocidad, entonces es L por T a la menos 1 sobre las dimensiones del trabajo, que son L cuadrado por M y por T a la menos 2. Y todo esto a su vez, como habíamos señalado, está elevado al cuadrado. Aquí observamos que tenemos una L arriba, se va con una de estas L's. No tenemos M, no tenemos T. No tenemos T idéntico arriba y abajo, eso es a lo que me refería. Únicamente entonces lo que vamos a hacer va a ser esto. Tenemos las dimensiones de E y en la parte derecha recordemos que todo lo tenemos que escribir de manera horizontal. Para escribirlo de manera horizontal, acá nos queda L elevado a la 1 porque se fue con una de estas L's, pero cuando se va al numerador, cuando ya se va al numerador, ya se va a convertir en L elevado a la menos 1 porque va a cambiar de signo, L a la menos 1. Con M pasa lo mismo. Aquí tenemos una M, cuando se vaya arriba se va a volver M a la menos 1. Con T, el exponente de T, aquí arriba es menos 1. Este exponente, cuando pasa a la parte superior, para que se vuelva una sola T, pasa con signo positivo, con signo cambiado, entonces va a ser más 2. Y recordemos que finalmente todo esto a su vez está elevado al cuadrado como habíamos señalado, ¿no? Para ya ir concluyendo, tendremos entonces acá las dimensiones de E, finalmente son iguales a... Recordemos que aquí este exponente se reparte para todos, entonces tendremos L, potencia de otra potencia, multiplicamos los exponentes, más por menos, menos, 2 por 1, 2, L a la menos 2. M pasa lo mismo, menos 1 por 2, menos 2. Y en el caso de T, tenemos más 2 menos 1, más 2 menos 1 es más 1 simplemente, más 1 por 2 simplemente es 2. Finalmente entonces estas son las dimensiones de E.
Muy bien, gracias por ver mi video. Te invito siempre a suscribirte a mi canal para tener muchos más problemas resueltos y será hasta otro video.